Bueno, señores, ahora sí es tiempo de hablar de vinos porque se vino nuestro especialista en el tema, Rubén Sponcio, con un tema lindísimo el de hoy. Pero bienvenido, Rubén, querido. Bueno, un placer, un placer. ¿Cómo estamos? Bárbaro, y además después de tantos años, estaba sacando la cuenta mental ahora, 20 y pico de años, puede ser que no nos veíamos, Andrés. Y puede ser, sí, capaz que un poquito menos, pero sí hemos visto en alguna otra circunstancia comercial, diríamos. Pero sí, bueno, desde que nos conocemos sí, y de nuestras aventuras, primeras aventuras como jóvenes, hace un montón de años. Así que un gusto. Cómo me gusta generar encuentros. Me encanta generar encuentros. Y nos ponemos al día enseguida. Y nos conocemos porque, bueno, ni que hablar que con el corcho también. Siempre somos tan chiquitos. Por eso yo los voy sumando acá. Che, yo que no uso auriculares me dicen si se escucha bien, ¿no? Se escucha perfecto. ¿Tenés auriculares ahí si querés usarlo? Sí, pero viste ¿No te gustan? Los veteranos... ¿Qué? No, y los veteranos nos molestan ¿Te los despeina? auriculares. Viste que ya lo decía Fernando el otro día, que él no, que le él no apretaba. usa. Bueno, y yo también, se diría que estoy bastante Nano cerca. Fole de mañana también lo tengo a Nano Fole de mañana y no quiere saber nada. Y sí, los de 50 pasados largos. Claro, ya van a llegar ustedes, muchachos, a esta edad, ya van a llegar. Yo ya estoy en cualquier momento. Rubens, vinos del Uruguay. Bueno, como tal, viste lo amplio que es el concepto de justamente hablar de algo tan amplio, ¿no? Justamente como es esto que planteamos. Pero bueno, hemos hablado tantas veces de tantas cosas, de vinos en general, y dijimos, bueno, vamos primero a arrancar un poco por lo que es nuestra área más cercana, por algo que sería lo primero que tendríamos que empezar a conocer. Muchas veces habremos escuchado hablar de gente que conoce Miami, que conoce Europa, que conoce un montón de lugares y no conoce hermosísimos lugares que están aquí a tiro de piedra en Uruguay para ir a vacacionar, por ejemplo. Bueno, lo mismo podríamos hablar de los vinos uruguayos, tanto que normalmente se habla, sobre todo los grandes entendidos, de los vinos del mundo, y aquí tenemos un paraíso desde el punto de vista vitivinícola para desarrollar. Rubén, Así que, si todo el país tiene condiciones óptimas para producir vino. No, justamente eso. No habrán escuchado hablar nunca de los vinos de Cerro Largo, por ejemplo, o el vino de Tacuarembó, o el vino de, mirá, hay unos vinos en Rocha que... No, ¿Qué no hay ahí? Bueno, y para que el vino se dé, o para que la viña crezca de la mejor manera y genere la fruta más adecuada y demás, tienen que darse un montón de condiciones que normalmente se reducen en un concepto que habrán escuchado hablar, que es el concepto de terroir o terruño, que le dicen los españoles, que es un poco, lo entendíamos como que la tierra, el pedazo de tierra en el cual se dan determinadas características para que los vinos puedan funcionar o no. El concepto de terroir es bastante más amplio que solamente la tierra, a pesar de que uno cuando habla de terruño puede llegar a pensar que es justamente eso, ¿no? Es, el suelo donde nace esa fruta. Pero el concepto de terroir a nivel vitivinícola implica básicamente 3 o 4 elementos que son fundamentales. Bueno, primero la fruta, la cepa, ¿no? ¿Cuál es la cepa mejor que se desarrolla en ese lugar? Después el suelo. Las diferencias que vas a encontrar entre los suelos de un lado y de otro hacen que los vinos sean prácticamente irreconocibles. Por ejemplo, un tanat desarrollado en determinadas condiciones de suelo puede llegar a ser absolutamente diferente a otro que sea en otras condiciones. 2, 3, el clima también influye. No es solamente que en el suelo sea calcáreo, arcilloso calcáreo, que sea... No. Además de eso, están si hay altura, si no hay altura, si hay frío, si hay calor, si hay corriente del océano. Y el cuarto elemento del terroir es la intervención del hombre, la cultura, la manera de vinificar, o sea, la manera de plantar la uva. Se planta en parral, se planta en espaldera, se planta en lira, en fin, hay toda y la manera de vinificar. Entonces, todo eso, esa sumatoria de cosas hacen que un lugar sea más apto para el desarrollo de esto y otros lugares menos aptos o directamente ni se puede llegar a considerar. Por ejemplo, nunca habrán escuchado hablar del vino de Ecuador, porque las condiciones tan extremas
de calor de esa zona hacen que la fruta madure demasiado rápido y prácticamente no sea apta para poder hacer un buen vino. ¿Dónde está la cercanía del agua? ¿Qué pasa con el agua? ¿Es Bueno, importante? ¿Cuánto influye? Y bueno, mucho, porque cuando hablamos de agua depende de lo que estemos diciendo. Si estamos hablando de, por ejemplo, y ya vamos a casos concretos. Dale. Una cosa es el agua del Océano Atlántico, que influye de una determinada manera sobre las bodegas que están en la costa, en el sureste de Uruguay. Y otra cosa es el agua del río Uruguay, que influye de una manera mucho menos importante en lo que son las bodegas que están en el litoral norte, por ejemplo. En general, cuando hablamos de agua, hablamos de mares, hablamos del mar Cantábrico, del Océano Atlántico, del Mediterráneo, en fin, todas esas extensiones de agua que realmente generan una modificación en el clima. Lo que hace la cercanía al mar, hablemos puntualmente de Punta del Este o de Maldonado o eso, lo que genera es lo que se conoce como una buena amplitud térmica. Hace que haya calor durante el día y refresque bastante durante la noche. Eso es la amplitud térmica, ¿no? La diferencia, una gran diferencia de temperaturas entre el día y la noche, cosa que no hay en el Ecuador, por ejemplo, como decíamos. Entonces, ese tipo de amplitud térmica genera unas condiciones para una maduración más paulatina de la uva que le da determinadas características. Es como cuando vos metés un pan casero en el horno. Si lo apurás, lo achicharrás, lo quemás y se lo vas llevando. Entonces, básicamente el mar, una de las cosas que hace es en regular la temperatura, que va a incidir además en lo que es el crecimiento de la fruta, ¿no? Supongo que quizás por eso estaba mirando la página de INAVI, la cantidad de bodegas que hay en Uruguay, 206 en total, y escuchando lo que vos decías, digo, no es casual que haya de esas 206, 114 en Canelones, después viene Montevideo con 45, Colonia con 19, Maldonado con 12 y San José con 8, y el resto están en el resto del país con menos de 5. Exacto. Todas están en la zona costera, digamos, ¿no? O sea, hay una en Durazno, una en La Valleja, una en 33, una en Tacuarembó, dos en Rivera, 2 en Salto y 5 en Paysandú. Pero todas están, o más de las 3/4 partes están acá cerca del Río de la Plata. Totalmente, sí, sí. De todas maneras, en ese caso ahí se dan otro tipo de condiciones. Después la cuestión poblacional. Sí, básicamente. En el tema porque, por ejemplo, en Maldonado se dan excelentísimas condiciones desde el punto de vista del terroir, de lo que veníamos hablando, climatológico. En Colonia también se dan, y sin embargo no hay la cantidad de bodegas que bueno, estabas hablando. Sí. El 60%, no sabía exactamente. 114 en Canelones de 206, 114 bueno, sí, en Canelones. Yo tenía la idea de que aproximadamente el 60% se encontraba en esta zona. No es únicamente por un tema de esas características de ese suelo. Por supuesto que aquí tiene unas características muy particulares, un suelo es un suelo arcilloso muy rico en materia orgánica. No en vano, Canelones es la granja, creo que le dicen la granja del Uruguay, o la chacra o la quinta, porque bueno, es a los efectos de los cultivos agrícolas, es el lugar donde mayor se desarrolla. Entonces, ese tipo de suelo tan orgánico, con tanta materia orgánica tan fuerte, genera unas determinadas características en el vino, que después les comento, que lo hacen diferente a otros, ni mejor ni peor. Pero, por ejemplo, también hay, como vos dijiste, la gran cantidad están acá en el cinturón de Montevideo y área metropolitana y un poquito más arriba, sobre todo lo que es Canelones, pero después está muy difundido el tema en Colonia. Toda la parte de Colonia, además hay determinadas características que la hace casi única esa zona. ¿Características de suelo? De suelo. Por ejemplo, en Carmelo hay un tipo de suelo que se le llama la Fundación Camacho, que es un suelo que tiene residuos fósiles de más de 10 millones de años, por ejemplo. Característica muy similar al suelo que hay en Borgoña, particularmente en la zona de Chablis, que es especialmente, de ahí sale el mejor Chardonnay del mundo, por ejemplo.
Entonces te imaginas las características o el potencial que tiene el desarrollo de un vino Chardonnay en esa zona del país, ¿no? Colonia, entonces te decía, hay una gran cantidad de bodegas. Acá abajo, digamos en esta zona, en la zona del sur, el sureste, todo lo que es, y ahora sobre todo ha habido un gran desarrollo porque ha habido mucha guita metida ahí también, que eso también influye. Solamente Garzón, no sé cuántos millones de dólares hay de inversión en lo que es una infraestructura espectacular. Después subiendo un poquito más arriba, vos nombraste ahí la zona del Carmen, que es ahí Durazno, Florida, también se concentran 3, 4, 5 bodegas. Vos hablaste de algunas muy puntuales en 33, en Tacuarembó, pero prácticamente no se nombran. Yo no tengo mucho conocimiento. A ver, con una tenés La Valleja, Durazno, 33, sí. Tacuarembó, una. Ahí está. Soriano, sí. Salto, Rivera, 2, Paysandú, 5 y el resto acá abajo. Pero ves, a pesar de que en Paysandú, que no son tantas, son 5, es considerada una zona, el litoral norte, en particular Salto y Paysandú, es considerada una zona, capaz que si vos juntás 33, La Valleja y no sé qué, tenés la misma cantidad de bodegas que hay allá. Sí, sin embargo, exacto. No es considerada zona, evidentemente por la tradición, por la historia, por el volumen que manejan, no es considerado como sí lo es el litoral norte, ¿no? Entonces decíamos, Colonia, Maldonado, Montevideo, el centro, y después en el norte hay 2 grandes focos, también con muy poquitas, que son Salto, Paysandú, con 4 o 5, y después está Rivera, Artigas, muy incipiente, pero Rivera básicamente con 2. Y vos decís 2, pero bueno, están marcando huella, son 2, una de ellas es la de Pancho Carrau, que es uno de los, para que tengas una idea, es uno de los tipos que más sabe de levaduras en Uruguay y probablemente en el mundo, ¿no? Las levaduras son quienes hacen, más allá de las levaduras nativas que tiene la uva, que generan la fermentación, la buena calidad del vino ha hecho que se hayan aislado levaduras a lo largo de los últimos años, de modo tal de que vos inhibís en una determinada uva el desarrollo de las levaduras nativas y le agregás después otro tipo de levaduras que influyen. Y mirá todo lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, contigo hablábamos, Andrés, del suelo, del clima, del hombre, y ahora está además de eso las levaduras, en fin, es infinito. Pero bueno, ahí más o menos, ese es el paneo de Uruguay. Así como no en todo el mundo se produce vino, no en todo el Uruguay se produce vino. Y la zona geográfica y el agua influye en el tipo de vino que se hace en cada bodega. Totalmente. Sí. Más que en el tipo, incluso, a ver, vamos a ejemplos concretos para no hablar solamente de cuestiones teóricas. Si bien vamos a hablar del norte, Salto, Paysandú y Rivera. Están en las mismas isotermas, creo que se le llama, ¿no? Lo que marca el tema del calor o del cálido, más o menos tienen la misma temperatura por estar dentro de un paralelo más o menos similar. Sin embargo, no tiene nada que ver el vino que vos vas a encontrar en Paysandú que el vino que vas a encontrar en Rivera. ¿Por qué? Porque por el tema de lo que hablábamos antes de la amplitud térmica. La amplitud térmica, esa diferencia se da por muchos factores, en algunos casos, por ejemplo, por la cercanía del mar, como decíamos, pero por ejemplo por la altura también. Rivera está sobre una cuchilla que genera cierta altura, entonces vos vas a ver durante el día que si bien hace mucho calor, durante la noche refresca. Que es lo que pasa en los desiertos, además refresca bastante. Entonces eso genera una amplitud térmica que hace que la uva vaya madurando mucho más lentamente, ¿tá? Entonces conserva una gran acidez que en términos de vino, sobre todo en vino blanco, es una característica muy deseada, ¿no? En otro tipo de alimentos la acidez obviamente que no es lo que vamos a querer, pero en el tema del vino es algo que se busca. Entonces vos vas a encontrar ahí un vino muy frutado en esa zona, muy frutado, sin demasiado color, no con un color muy intenso, con una rica acidez, con una buena acidez. Pero por el otro lado, en la parte de Salto y Paysandú, que a pesar de estar en la misma nivel de temperaturas, está muy influenciado por lo que son las corrientes argentinas, las corrientes de aire de Argentina, que
que hacen, que elevan bastante la temperatura, que hacen un clima más o menos parejo a lo largo del día y que no generan esa amplitud térmica. Por tanto, la uva, y vamos a lo que decíamos del horno, la uva madura con mucho más velocidad, genera mucho más azúcar y por tanto un tenor alcohólico mucho más fuerte. Ustedes saben que depende de la cantidad de azúcar que tenga la uva, las levaduras van a actuar y va a tener más alcohol. Tiene más alcohol, pero tiene menos acidez, por ejemplo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la acidez es una característica de cuando la uva está extremadamente madura, como es el caso de esta zona, no genera una acidez tan importante y vas a ver, a diferencia de lo que veías entonces en Ribera o en Artigas, un vino muy rico en frutas y demás, vas a ver un vino con alto tenor alcohólico, con un vino muy concentrado, muy frutal, con aromas a mermeladas, a frutas maduras y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así que, ¿El Tanat es igual en todo el país? Bueno, va de suyo por esto que te estaba diciendo que no. Por ejemplo, un Tanat de Paysandú va a ser un Tanat mucho más fuerte, mucho más tánico, con los taninos mucho más marcados, ya te digo, con más olor a fruta madura. Y estamos hablando, fíjense, estamos hablando de 100 kilómetros, ni que hablar un Tanat de Paysandú con un Tanat de Maldonado. Pero solamente ahí, un Tanat de Paysandú va a ser con taninos mucho más marcados, y un Tanat de Ribera, por ejemplo, va a ser más armonioso, más frutal, sin tanta intensidad de color, por ejemplo. Y cuando vamos al mundo, ¿cuál es el Tanat que le gusta más a los consumidores? Y yo creo que el Tanat es considerado un vino tánico por excelencia. Entonces, el consumidor que venga a Uruguay y que no demasiado entendido, ¿no? Porque estamos hablando que esta pregunta que vos hacés va a depender mucho del conocimiento respecto al tema de vinos que vaya a tener ese consumidor. Cuanto mayor conocimiento, vas a saber apreciar las diferencias, no va a evaluar el vino en función de su intensidad únicamente, si es más fuerte o más liviano, o si es más tánico o menos tánico. Va a evaluar el vino por su complejidad, ¿tá? Que eso es motivo de una charla un poco más extensa. Porque nuestra marca de exportación, de alguna manera, el Tanat hacia el mundo es la marca Uruguay. Sí, sí. O sea, el que pruebe el Tanat prueba Uruguay, de alguna manera lo identifica. Totalmente, sí, en el mundo. Sí, sí. Y acá, bueno, el Tanat lo comemos con la carne, ¿no? De alguna manera, así el consumidor del exterior también tiene que entender cómo funciona o cómo podés entender el sabor producto del alimento con lo cual lo consumís también, ¿no? Sí, bueno, el maridaje es una cosa, yo no me canso de decir que tan importante como el vino es el maridaje adecuado, porque es lo que te lo levanta o te lo tira abajo. Eso claro. Lo hemos hablado muchas veces y creo que tendríamos que hacer un programa específico, una columna específica en ese sentido. Pero cuando vos hablas, una de las características por las cuales gusta tanto el Tanat en el mundo tiene que ver con cuestiones, con la economía, la escasez. Tanat se desarrolla, es una cepa originaria del sur de Francia, de Madirán, y se desarrolla en esa zona, muy poco respecto a lo que es toda la producción de vinos de Francia, y en Uruguay, básicamente. Si bien ahora vos en Mendoza vas a encontrar Tanat, en Chile vas a encontrar Tanat y demás, en las otras zonas se utiliza más como un vino de corte y no como una cepa, porque es muy difícil trabajar la uva Tanat, es muy difícil. Entonces, uno de los motivos por los cuales a los consumidores les resulta muy atractivo. Porque es diferente y porque se encuentra en pocos lugares. Porque se encuentra en pocos lugares y porque es diferente. Entonces, resumiendo, para que no quede chueca la pregunta, y el consumidor que venga a buscar el Tanat uruguayo va a querer un vino potente, va a querer un vino tánico y va a querer un vino justamente que sirva para acompañar con esos asados bien grasosos que nosotros le vamos a ofrecer, con ese chimichurri sumamente especiado, con esas mollejas que te van a dejar la boca absolutamente grasosa, y que lo que necesitas para justamente seguir el desarrollo es algo que te vaya limpiando, que te vaya raspando toda esa grasa, y nada mejor que los taninos en ese caso, ¿no? Muy bien, señor Rubens Poncio, gracias por acompañarnos. Viste que ha quedado
empezamos a esbozar este tema, pero estaría bueno empezar a conversar un poco más sobre los vinos de otras zonas, porque creo que vale la pena. Ahí está, específico, porque creo que vale la pena, ¿no? Yo estoy empezando a tomar el rosado, que Rubens, la otra columna ya me dijo, tenés que tomar rosado, y la verdad que uno está descubriendo algo que no tenía rosado. De eso se trata, estimado. Nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Buen fin de semana para todos. Nos reencontramos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Que pasen bien. Chau.